Buenos días, estimados muchachos que se inician en los estudios de medicina. Hoy vamos a hablar de la medicina en Roma, una medicina muy importante por todos los aportes que hicieron los romanos para nuestra profesión, para el desarrollo de la medicina. El Imperio Romano es el más grande de todos los tiempos, el más grande de la historia, que abarcaba el Océano Atlántico, el Mar Caspio, el Mar Rojo, el mundo conocido de la época. Y por eso tuvo mucha influencia, y esa influencia llega hasta los momentos actuales. Los aportes de Roma podemos resumirlos de la siguiente manera. Roma conquistó a Jerusalén y conquistó a España, y España nos conquistó a nosotros, y de ahí nos llegan todos estos momentos culturales como el cristianismo, el carnaval, la Semana Santa, el derecho romano. Los romanos conquistaron a muchos pueblos por las armas, y estos pueblos los conquistaron por su cultura. Es el caso, por ejemplo, de que Jesucristo es enjuiciado por, por jerarcas romanos, pero luego cuando San Pablo vive en Roma y difunde el cristianismo, conquista Roma a través de la religión, a través de Cristo. Julio César es un grande hombre, un grande gobernador romano. Eh, Él nos legó lo que se llama en el calendario un mes que lleva su nombre, Julio. De él también deriva el nombre de Cesárea de alguna manera. Palabras como por ejemplo cruzar el Rubicón, algo que tú no puedes hacer pero que tú decides hacerlo. Voy a cruzar el Rubicón, porque a él le prohibieron cruzar ese río y él dijo, no, voy a cruzar el Rubicón. Cuando tú estás decidido a hacer algo, quemar las naves. Cuando él llegó a Inglaterra, triunfar o salir derrotado, pero no, las naves no nos van a servir para huir. Por eso uno dice, yo quemé las naves, cuando uno dice que no va para atrás. Alea jacta es esto que está aquí, alea jacta es, alea jacta es decir, la suerte está echada, cuando tú decides algo y no vas para atrás. O por ejemplo estas palabras que dice, llegué, vive en sí. Es decir, porque sus victorias eran sorprendentes. Llegaba, vio lo que estaba pasando en el campo de batalla y vencía. Bolívar leía los libros de Julio César, sobre todo lo que llaman la conquista de las Galias. Conquista de las Galias. Bolívar amaba los libros de Julio César y se inspiraba en él y quería ser como él. La historia aparece con Heródoto, este que está aquí con este libro, los nuevos libros de la historia. Después la historia se ha dividido en varias etapas. La prehistoria, por ejemplo, ¿verdad? La edad antigua, la edad media, el renacimiento, la edad moderna actual, que da paso a la actual, la edad contemporánea. Pero ¿por qué estamos hablando de Roma? Porque dos grandes etapas, la edad antigua, es desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, es decir, se toma como referencia el Imperio Romano. Pero también la Edad Media se toma en cuenta o toman en cuenta a Roma, porque la Edad Media va desde la caída del Imperio Romano, el primero, el de Roma, hasta la caída del Imperio Bizantino en el 1453. Algunos dicen, bueno, hasta el descubrimiento de América, pero de todos modos Roma es una referencia fundamental. Constantino I, un gobernador, un emperador romano, con su edicto de Milán, promulgado en el 313, legaliza el cristianismo. De ahí empieza a crecer el cristianismo. Antes de esto eran perseguidos en Roma los cristianos, pero después de este edicto, cuando Constantino I se convierte al cristianismo, él ayuda a la difusión del cristianismo y ese es el triunfo del cristianismo hasta la actualidad. Se lo debemos a Constantino, la iglesia lo ha elevado a San Constantino. Recuerden que es el fundador de Constantinopla, esa ciudad que queda hoy en día en Turquía.
Roma nos dio muchos personajes relacionados con la cultura. Está, por ejemplo, Horacio, que vivió en el primer siglo de nuestra era. Y estas palabras que él usó, carpe diem, de un poema, carpe diem, es decir, aprovecha el día, no pierdas el tiempo, que está Horacio, carpe diem, es la utilizada en esa famosa película con Robin Williams, El Club de los Poetas Muertos o la Sociedad de los Poetas Muertos. Una película que yo les aconsejo verla. Van a entender muchas cosas, van a aprender muchas cosas con esa película. Otro personaje de la cultura es Virgilio, un gran poeta. En sus poemas, Virgilio prácticamente anuncia la llegada de Cristo, dicen algunos, porque esto lo escribió él prácticamente en un siglo antes de Cristo. Y allí hay un poema donde se habla de un personaje que muchos dicen, muchos exégetas, los que interpretan, dicen que se refiere a Cristo. Esto es una cuestión curiosa, pero que es bueno comentarla, ¿verdad? Además de eso, en la Divina Comedia, el libro de Dante, la Divina Comedia, es una novela prácticamente, la Divina Comedia, donde se define por primera vez todos los estratos que tiene el infierno. Ese infierno que conocemos hoy en día prácticamente se recopila allí en la Divina Comedia. Entonces es Virgilio quien guía a Dante por todos estos estratos del infierno. De Roma tenemos dos grandes médicos. El primero de ellos es Galeno. Lo tenemos en el Museo de Historia de la Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos. Galeno hizo grandes aportes a nuestra profesión, pero lo más importante es que nos legó su nombre para nosotros. Cuando dicen un doctor o un Galeno, son sinónimos. Es decir, Galeno nos dio su nombre para definirnos a nosotros, para llamarnos a nosotros. Y el segundo es Tesalo de Tralles. Tesalo de Tralles decía que él aprendía la medicina y la enseñaba en medio año. Además de eso, decía que era el triunfador sobre los médicos y que sabía más que Hipócrates. Es decir, todo lo contrario de lo que es un médico o un galeno. Por eso en aquella época a los que aprendían y estudiaban con él los llamaban los asnos de Tesalos. De manera que cuando ustedes le digan, o no, ni quiera Dios, pero cuando escuchen que a alguien le dicen es un Tesalos, es un asno, no es una alabanza, es al contrario, no es de las características de Galeno. Una de las cosas más importantes son los enciclopedistas. Estos eran escritores, escribían sobre medicina, pero no eran médicos. Y uno de los más destacados es Lucrecio, que escribió de la naturaleza de las cosas, de Rerum Nataro, de Rerum Natura. José Francisco Torrealba, el epónimo de nuestra escuela en la Universidad Rómulo Gallegos, aconsejaba a todos los futuros médicos leerse de la naturaleza de las cosas, porque es un tratado materialista, ahí se habla hasta de átomos, y es muy bello leerlo. Fue traducido al español por Lisandro Alvarado, un gran médico venezolano, que es una universidad que lleva su nombre. Y el otro gran enciclopedista es Celso. Celso definió lo que es la inflamación, una palabra que prácticamente es inevitable usarla en medicina. Todo es inflamación. Después vamos a tener un video para nosotros hablarles de la etimología de las palabras, de cómo una palabra te puede dar mucha información. Inflamación quiere decir en llamas, y es que una inflamación es eso parece un incendio. Entonces Celso definió la inflamación de esta manera: es algo que tiene rubor, algo que está rojo dentro de nuestro cuerpo, algo que provoca dolor, esto se define por sí mismo, algo que tiene calor, la temperatura en esa parte está un poco más aumentada con respecto a la temperatura del cuerpo en general, y tiene tumor, algo que está hinchado. Ahora bien, Virchow, que aparece aquí en el siglo XIX, le agregó una quinta característica. Él dijo, además de las 4 características que dio Celso, está la alteración de la función.
En otras palabras, si una persona tiene rubor, dolor, calor y tumor en una pierna, probablemente esté renqueando, tiene alterada la función. Bueno, hasta luego, hasta la próxima.